Bienvenidos, amados, en esta noche a una nueva transmisión de ¿Qué dice la Biblia? Te hago una pregunta. ¿Has notado en tu casa que están quizás sucediendo cosas extrañas en tu hogar? ¿Percibes un ambiente extraño en tu casa, un ambiente de pleitos continuos, de celos inusuales en la familia, en el matrimonio quizás, en los alrededores? ¿Sientes que en tu casa hay algo extraño que está pasando? Bueno, pues si tu respuesta es sí, no estás solo. Muchas veces podemos ser atacados o influenciados por espíritus inmundos que tratan de perturbar la paz en el hogar. Sí, sabemos por la palabra que un cristiano verdadero no puede ser poseído por los demonios, porque la palabra enseña que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestros corazones. Sin embargo, la palabra sí enseña que el enemigo lanza dardos de fuego, por lo cual sí podemos ser influenciados o ministrados por los espíritus inmundos si acaso no nos diéramos cuenta y no peleamos correctamente, así como la palabra del Señor nos manda. ¿Sabes qué? Hay en muchos hogares, en muchas casas, cosas que están pasando. Por ejemplo, pleitos continuos, celos continuos en el matrimonio. Primero él tiene celos, después ella tiene celos y es un ciclo repetitivo. Hay contiendas en el hogar, hay una contienda, un conflicto familiar uno tras otro. Se soluciona el problema, pero al cabo de los días otra vez surge el conflicto. Cualquier cosa es como que entras en la casa y hay un ambiente de opresión. Ves también en el hogar quizás cosas cíclicas que están pasando, enfermedades cíclicas. Fulano tuvo tal enfermedad, tal padecimiento, también el hijo, también el nieto, y también en la familia hay algo que está sucediendo, algo que está pasando. En fin, son solamente ejemplos de cómo el enemigo muchas veces ataca a la familia y el hogar, y muchos cristianos están siendo influenciados en su familia por estos espíritus perturbadores y ni siquiera se han dado cuenta. Sí, insisto, Satanás no puede poseer un cristiano verdadero, pero sí puede tratar de influenciar para perturbar la paz y el hogar en la familia. Pero en esta noche quiero enseñarte por la palabra de Dios cómo identificar y exponer esos demonios, y te voy a compartir al final 5 claves de liberación para que los reprendas en el nombre de Jesús y obtengas paz y liberación en tu casa y en tu familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Antes de comenzar, déjanos un fuerte like a esta transmisión para que así el mensaje pueda recorrer en las redes. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete a este canal ahora mismo, llamado ¿Qué dice la Biblia? Primero que todo, queremos recordar que la palabra enseña en Efesios 6 que la guerra espiritual, el mundo espiritual, es algo bien real. La palabra enseña en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice ahora: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo o este pasaje de Efesios 6 nos enseña acerca de la realidad del mundo espiritual. También el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchos cristianos viven ausentes a la gran verdad de que estamos en una guerra espiritual. Óigame bien, si usted es cristiano, usted está en una guerra espiritual desde el momento que recibió a Cristo. Desde el momento que usted aceptó al Señor, usted fue sacado, fue libertado de las tinieblas, por lo cual usted y yo nos encontramos en una guerra constante, en una batalla constante. Por eso la palabra enseña que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Él no es un león, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
y esto no se lo dijo el apóstol Pedro a inconversos, sino a cristianos, hablando así acerca de la guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y el mundo espiritual es algo real, por lo cual con los ojos físicos no podemos ver el mundo espiritual, pero el mundo espiritual rige el mundo físico. Esa es la primera base, el primer punto importante a recordar o a conocer en esta noche. El mundo espiritual no es fantasía, no es algo alegórico, no es algo ilustrativo, es algo real. En los aires hay una batalla tremenda porque el mundo espiritual es verdadero. Los ángeles del Señor mantienen una lucha constante para vencer a los demonios que tratan de robarse tu bendición. Por eso la palabra enseña que en el segundo cielo hay una guerra constante, hay una batalla espiritual, porque el mundo espiritual es muy real y la guerra espiritual es algo también muy real. Un segundo aspecto importante a conocer es que los cristianos no podemos ser poseídos por los demonios, pero sí ministrados, atacados o influenciados. Esto es importante porque muchas personas preguntan, pastor, ¿será que un cristiano puede ser poseído por demonios? Bueno, una persona que vaya a la iglesia, que se diga que es cristiana, pero que no anda bien con Dios, bien pudiera ser poseída, porque quizás ahí no vive el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, la persona vive en el pecado, ahí no habita Dios, por lo cual sí puede ser poseído, más aún si anda en algún tipo de pecado recurrente sin haberse arrepentido de este. En cambio, los cristianos tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, por lo cual no podemos ser poseídos por un demonio. Sin embargo, la palabra da evidencia de que aún así sí podemos ser influenciados, atormentados, perturbados, atacados por espíritus inmundos para intentar arrebatarnos nuestra paz. Satanás no puede tocarnos. Satanás no puede tener parte en nosotros porque somos de Cristo, pero dice la palabra que Él lanza dardos de fuego para atormentarnos en la vida cristiana, de repente quitarnos la paz, de repente quitarnos el gozo, ya a veces pruebas, acechanzas, como lo llamó el apóstol Pablo, acechanzas del diablo, perturbaciones, sueños provocados por el diablo para perturbarnos. Son todas estas cosas parte de lo que es la influencia del diablo o los ataques del diablo, mejor dicho, ataques de Satanás para quitarnos nuestro gozo, nuestra libertad. En Lucas capítulo 4 encontramos un pasaje importantísimo. A medida que la palabra vaya fluyendo en esta noche, la palabra va a ir provocando libertad en tu casa. Lo percibo así del Señor. Yo no tenía pensado hablar acerca de esto, pero hoy en la mañana me levanté a las 4:00 de la madrugada en una fuerte batalla espiritual y sentí del Señor hoy en la mañana hablarles un poco acerca de esto, porque sé que quizás muchos están batallando en su vida y en su familia, y hoy el Señor me despertó a las 4:00 de la mañana con una revelación, con un sueño del cual desperté en una batalla espiritual, en una guerra espiritual, y al despertar el Señor me reveló lo que significaba. Y sé que tiene que ver también mucho con lo que está pasando en muchos de ustedes y en sus hogares. Hay ataques en tu casa, hay ataque en tu hogar, por eso hay opresión en tu familia, por eso hay opresión en el hogar, celos continuos, contiendas. Eso está pasando en tu casa, pero esta palabra va a traerte luz, así que quédate por favor hasta el final porque va a ser algo poderosísimo. Lucas 4 encontramos una porción de la palabra que narra cuando el Señor Jesús entró en Nazaret y predicó por primera vez en una sinagoga, y él citó las palabras del profeta Isaías que decían, a esto hablaba acerca de Cristo. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Oiga lo que dice aquí: me ha ungido el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y dice,
a poner en libertad a los oprimidos. Note esto. ¿Quiénes son los cautivos? Gente que están atadas por el diablo. Un cautivo es un prisionero espiritual. Un cautivo es alguien a quien Satanás lo ha atado. Llámese una persona que está poseída por el diablo. Llámese alguien que está atado, atado por vicios, por malas costumbres. Es una persona cautiva del pecado, cautiva de Satanás, cautiva por los demonios. Cristo vino a dar libertad a los cautivos, pero también habla aquí acerca de los oprimidos, y note que los oprimidos no son cautivos. Los oprimidos no son esclavos, son libres. Lo que pasa es que los oprimidos son personas que, aunque son libres, viene Satanás de vez en cuando a atacarles, a oprimirles, a quitarles el gozo, a quitarles la paz, a quitarle el gozo de la salvación, a atacar sus vidas. Como pasaba en Israel, que dice la palabra que venían los madianitas y se robaban la cosecha de los israelitas, se robaban la bendición, y de esta manera los israelitas no eran cautivos, pero sí eran oprimidos. Y el hecho de que la palabra diga aquí que el Señor vino no solamente para darle libertad a los cautivos, sino también libertad a los oprimidos, habla de que nosotros como cristianos, aunque no podemos ser cautivos ni poseídos por Satanás y los demonios porque somos de Cristo, aún así hay muchos que están siendo oprimidos en su casa, oprimidos por Satanás, oprimidos por pensamientos continuos de derrota, de celos, de contienda, de ira, pensamientos incorrectos hacia alguien, o un mal ambiente en la casa, en el hogar. Están siendo oprimidos. Puede que seas cristiano, pero se ha colado en tu hogar un espíritu que perturba la paz en la familia. Se ha colado en tu casa un espíritu que perturba perturba la paz en tu casa, y que no logras disfrutar de la presencia de Dios. Vives en un constante afán, en una perturbación. No logras disfrutar la plenitud del evangelio, y esto es porque no has identificado en el mundo espiritual que se trata de un ataque del diablo, muy probablemente, y por eso estás viviendo un ciclo repetitivo, hasta que en esta noche, en el nombre de Jesús, por esta palabra vas a recibir revelación del Señor y vas a operar en el mundo espiritual con la fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si estás recibiendo esta palabra, escribe un fuerte amén en los comentarios. Déjeme ahí por favor su feedback. Dígame que si la palabra está llegando ahí a tu casa. Otro pasaje que quiero compartirles se encuentra en Hechos, para que nos dé un poquitico de lujo respecto a la opresión del enemigo y cómo el Señor quiere hacernos libres de esto. Hechos capítulo 10 y versículo 38. Mira aquí lo que dice la palabra. Aquí está predicando acerca del Señor Jesucristo, y mire lo que se testifica aquí acerca del Señor. Dice la palabra: cómo Dios ungió. Se está afirmando aquí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo. Míralo bien, léalo ahí. Cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Note que el Señor habla aquí acerca, dice que Él sanaba a los oprimidos por el diablo. Note que aquí no habla meramente acerca de liberación de endemoniados, sino que habla acerca de gente que estaba enferma, pero que su enfermedad, no era producto de algo natural o de sencillamente que el cuerpo se enfermó, sino que habla de que la enfermedad había venido a causa de un espíritu satánico que la había oprimido. Aquella mujer encorvada que estaba, por ejemplo, en la sinagoga, a la cual Jesús sanó y se puso recta la mujer, dijo el Señor que a esa mujer Satanás la había oprimido durante tantos años. Esto enseña que en el caso de ella, su enfermedad se debía a un espíritu de enfermedad que la había tocado, un espíritu de enfermedad que había azotado su cuerpo. Por lo cual estos pasajes enseñan que Satanás no solamente
hace cautiva a la gente o aprisiona a los inconversos, sino que en el mundo espiritual también trata de oprimir a las personas, quitarles el gozo, quitarle la bendición. La palabra enseña en Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Usted como cristiano está llamado a vivir en la plenitud del evangelio. Estamos llamados a vivir en el gozo del Señor. Estamos llamados a vivir, aleluya, disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando de su gozo, disfrutando de la unción del Espíritu Santo. Ese es el estilo de vida al cual el Señor nos ha llamado a vivir. Que podamos en nuestra casa, que nuestras casas sean lugares llenos del Espíritu Santo. Que haya paz, que haya gozo en el hogar, que no haya perturbación, que no haya opresión del diablo. A eso el Señor nos ha llamado. Sin embargo, Satanás vino para hurtar, para matar y destruir, porque ese es el plan del diablo. Por lo cual, aunque usted sea cristiano, usted obviamente no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido por Satanás. Usted puede ser atacado por el diablo, oprimido por el enemigo para quitarte la paz, para quitarte el gozo. Sin embargo, voy a hablarte acerca de algunas cosas importantes sobre cómo vencer, sobre cómo tener victoria en el mundo espiritual para que el Señor traiga liberación. Antes de esto, permíteme darte algunos ejemplos para mayor claridad de cómo el enemigo ataca trayendo perturbación en tu casa, para que puedas, si todavía no lo has identificado, puedas tener un poquitico de lujo respecto a esto y darte cuenta del ataque del enemigo. Así que si está recibiendo la transmisión, déjenos un fuerte like. Si se está escuchando bien, coméntame rápido si se ve bien, si se oye bien. Déjame saber bien rapidito, por favor. Gloria sea al Señor. Gloria al Señor. Ahora bien, algunos ejemplos comunes de cosas que pasan en la casa, que son la oposición de Satanás. Por ejemplo, contiendas continuas en la familia. La palabra enseña en Santiago, carta de Santiago, capítulo 3 y versículo 16. Mira aquí lo que dice aquí la palabra en este pasaje. Dice la palabra: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo voy a repetir. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Los celos y las contiendas, la palabra enseña que son parte de las obras de la carne. Gente contenciosa, gente que anda en pleito constantemente, habla acerca de las obras de la carne. Sin embargo, qué curioso que en este pasaje se habla acerca de obra perversa, de obra de perturbación de los demonios, de una obra de los demonios, donde hay celos y contención. Qué tremendo esto, celos y contención. Esto es tremendo. Cuando hay celos y contención en una casa, esto puede ser en muchos de los casos, específicamente a raíz de un espíritu inmundo que está en esa casa y que está perturbando la paz en el hogar. Por ejemplo, hay casos donde en la casa hay un ambiente de perturbación. Es una guerra continua. Es que ustedes se fueron de vacaciones, todo anda bien, te fuiste 3 días a no sé dónde, pero regresas a la casa y de repente
nota que vuelven los problemas, vuelven los conflictos. Vuelven los conflictos en el hogar, los conflictos en la familia, los conflictos con los familiares. Es como que hay una opresión donde no se siente la bendición, el shalom de Dios, la paz de Dios en el hogar. Hay contención continua, es una perturbación tras otra. Puede que esto en el 80 o el 90% de los casos se deba a un espíritu de contención que está presente en esa casa para quitar la paz y perturbar la paz en esa familia. Sí, hay cristianos que en la iglesia levantan las manos, pero que en su casa es una contención continua, es un pleito continuo. Puede que en la iglesia levante las manos y diga amén, gloria a Dios. La gente lo vea como que aplaude mucho, muy espiritual, muy gozoso. No se pierde quizás un culto, pero en la casa hay una batalla constante, una guerra continua. Se debe muchas veces a un espíritu de contienda, de pleito que está en esa casa y que no lo has identificado. Y por eso se sigue repitiendo el ciclo. Y notas que no es solamente una persona, es que es algo que toca a todos en la familia. Si te identifiques con eso, déjame saber ahí rápidamente en los comentarios. Número 2, celos en la casa. Sí, celos matrimoniales. Hay, obviamente, hay un celo santo que la palabra nos manda a tener por el evangelio, un celo santo por la presencia de Dios, pero los celos satánicos es algo que perturba la paz. Hablo de gente que ve diablos donde no lo hay. Hablo de gente que ve tinieblas donde no lo hay. Ve peligro en todo lugar. No están confiados en su matrimonio. Y fulano se levantó con celos contra su esposa y al cabo de los meses él se tranquiliza, pero ella de repente también entra ahora en celos y así es un ciclo. Es como que se abrió una puerta a un espíritu de celos en el hogar y el esposo se puso celoso, pasaron los meses, los años, se tranquilizó la cosa, pero ahora es la mujer la que está celosa y después ella se calma y después es él el celoso. Y así es un ciclo constante de celos continuos en el matrimonio o en la familia o con los familiares. Es un celo constante. Es un espíritu de celos que se ha infiltrado en esa familia. Voy a poner de nuevo el versículo, dice la palabra, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Qué tremendo esto. Allí hay perturbación. ¿Perturbación de quién? Perturbación de los demonios. Perturbación satánica. Qué tremendo esto. Hay cosas terribles que están pasando en las familias y que usted cree que es algo psicológico, gracias. Que es algo meramente natural. Y no quito que obviamente hay cosas que hay que atender, cuidados que hay que tener, temas que hay que conversar, pero muchas veces son los demonios los que alteran la situación para provocar el caos en el hogar. Muchas veces sí hay un conflicto natural, pero los demonios afectan o atacan usando el conflicto, usando quizás la poca sabiduría de la persona o poco temor de Dios de la persona o lo que sucede, y los demonios saben de la situación y usan de eso para perturbar, y hasta que usted no lo ataque, usted no lo identifique, no podrá ser libre de esto. Lo repito, hay casas en las cuales hay un ambiente de celo, de contención, de pleitos, de ira, de controversia. Y muchas veces puede que se deba, primero hay un problema real en la familia, algún gran conflicto, algún conflicto que no han resuelto, pero los demonios se aprovechan de todo eso para perturbar. Y una vez que alguien le abre puerta a esos espíritus de contienda, de celo, la persona no puede ser liberada de esa opresión del diablo hasta que no lo identifique y lo reprenda en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un tercer ejemplo, espíritus de temor en el hogar. Un miedo no habitual. Es como que en la casa hay un miedo constante, hay un temor, hay un pánico a todo.
Hay un miedo a todo. Siempre toda noticia provoca temor, provoca miedo. Miedo a todo en la vida. Miedo a trabajar, miedo a tener éxito, miedo a prosperar, miedo a lo que pasa en la Casa Blanca, miedo a esto y a esto. Es un espíritu de temor que se ha apoderado de esa casa, un espíritu de pánico, de temor que influencia para mantener a esa persona o a esa familia en un temor constante. Y le digo algo, ese tipo de temor no viene de Dios. Qué triste es cuando una persona vive con un temor constante a todo. Todo le da miedo en la vida. A todo le ve lo negativo. A todo le ve los puntos oscuros. A todo le ve el peligro. A todo le ve lo malo. Siempre se imagina el peor escenario. Siempre tiene una palabra negativa para todo. Puede que la persona sea de una personalidad no muy positiva, tiene que cambiar eso. Pero aparte de eso, hay un espíritu de temor que ha influenciado a esa persona quizás durante años. Algo más, quizás desde los mismos padres ha influenciado ese espíritu inmundo en los hijos y en los nietos y en los bisnietos por varias generaciones. Un espíritu de pánico, de temor, de miedo a todo, de pesimismo, de negatividad. Es un espíritu de temor, pensamientos de derrota, de caos, incluso cosas que pasan en la casa, ruidos extraños, sombras. Son todas estas cosas ataques del diablo para robarte la paz y para que no disfrutes de la presencia del Señor y que no disfrutes del evangelio, porque el evangelio es paz y gozo. No es normal que un cristiano viva atemorizado por todo. No es normal que un creyente viva con miedo, con pánico a todo lo que pase. ¿Qué pasará? Y siempre ver lo negativo en todo. No es bíblico. El evangelio es paz y gozo. El apóstol Pablo dijo en 2 a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual ese temor, ese pánico no viene de Dios. Ese miedo o esa negatividad a todo no viene de Dios. Eso de verle lo negativo a todo y tener miedo, dar los pasos en la vida, eso no viene de Dios. Dios nos ha dado espíritu de fe, poder, amor, dominio propio. El apóstol Juan dijo también en su primera carta, capítulo 4, versículo 18, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo cual ese pánico, ese temor tampoco viene de Dios. Y muchas veces las familias están siendo influenciadas por ese espíritu de temor. Aquí en Estados Unidos estamos sufriendo desde hace muchos años, orando a Dios por hermanos nuestros y amigos que no han logrado resolver su situación legal en este país. Y estamos orando para que Dios abra una puerta grande pronto, para que Dios toque los corazones de las personas, que tengan misericordia de los gobiernos y firmen leyes que más que ser necesariamente justas, pues que traigan misericordia y extiendan gracia y misericordia a gente que lleva años en este país, gente trabajadora y que sirve a Dios y que son de buena familia. Claro que sí, estamos orando por eso. Conozco hermanos queridos que estamos orando con ellos, que Dios les guarde. Pero no es bíblico el espíritu de temor tampoco. Nuestra confianza viene del Señor. Mi confianza está en el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ese temor no habitual, hay una sabiduría que hay que tener, como la palabra enseña, que el sabio ve el peligro y se esconde. Pero hay una diferencia entre esa sabiduría de ser precavido
a una persona que está saturada de miedo, miedo a trabajar, miedo a hacer cosas en la vida, miedo a casarse, miedo a irse de vacaciones, miedo a servir a Dios, miedo a viajar, miedo a qué pasa con los aviones, temor a esto y a lo otro. No es bíblico. Es un espíritu de temor que está en esa persona o influenciando u oprimiendo a esa persona o a esa casa para que la persona no disfrute de la plenitud del evangelio, que insisto es paz y gozo. También espíritus de incredulidad, de pesimismo en el hogar, también espíritus de enfermedad. Hay familias que están siendo azotadas por enfermedades que son a veces, tienen su raíz en el mundo espiritual, ataques del diablo en esa familia. El abuelo padeció tal enfermedad, el hijo también, el nieto también, el bisnieto también. Es como algo que se repite ahí en la familia. Es un espíritu de enfermedad que en ese caso está azotando la familia, y hay que identificarlo y reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo cual hemos enseñado hasta ahora que los cristianos no podemos ser poseídos. La guerra espiritual es algo real. Los cristianos no podemos ser poseídos por demonios porque tenemos el Espíritu Santo, pero sí podemos ser influenciados, atacados, perturbados u oprimidos por demonios en el hogar, en la familia. Por ejemplo, celos no habituales. Es un espíritu de celos en el hogar. Contiendas en el hogar, un espíritu de contienda que trae perturbación una y otra vez, y siempre hay conflictos en el hogar. Es un espíritu también de temor, puede ser caos, miedo, pensamientos de derrota, negatividad, pesimismo, incredulidad. Todo esto son parte de señales de que en la familia, en el hogar, pudiera haber acaso un espíritu atacando esa familia para perturbar y quitar la paz en ese hogar. Ahora bien, ¿cómo tener autoridad y echar fuera esos espíritus en el nombre de Jesucristo? Quiero darte 5 claves de liberación, 5 consejos, 5 claves poderosas que van a traer bendición y fe a tu vida para creer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Número 1, escriba esto por favor si quiere, por ahí en sus notas. Número 1, hay que identificar cuáles son esos espíritus inmundos y reprenderlos en el nombre de Jesús. Hay que identificarlos y reprenderlos. A los demonios les gusta trabajar en la oscuridad donde no sean descubiertos. Ellos trabajan mejor donde no se les expone, no se les exhibe. Y mientras Satanás no sea expuesto o su obra no sea identificada, seguirán trabajando encubiertamente sin que la persona se dé cuenta. Entonces, hay hogares donde hay un espíritu que se ha alojado en esa casa, un espíritu de temor, de celos, de contienda. Hoy, hoy tuve en la madrugada, como les decía, una experiencia tremenda de guerra espiritual. Y pude ver en esta revelación un espíritu inmundo que se había alojado en la casa de un familiar mío. Y se estaba alojando en un cuarto privado y escondido. Obviamente no es literal, sino que el Señor me reveló que simbolizaba que hay espíritus inmundos que se han infiltrado en muchos hogares cristianos para perturbar, y que la persona no sabe, no se ha dado cuenta que ese espíritu inmundo está ahí. ¿Me explico? Hay conflictos en el hogar y la persona piensa que es algo natural y no se da cuenta que es un demonio de pleito y contienda. Hay celos continuos en la casa y no se da cuenta la persona de que hay un espíritu de celos en esa casa, por lo cual nunca son libres de eso porque no han identificado la raíz del problema. Hay un temor constante, puede ser,
o negatividad o lo que sea y no se dan cuenta. Es un espíritu inmundo que está infiltrado en ese hogar, ministrando. No puede tocar a las personas porque son cristianas, pero sí puede lanzarles pensamientos de celos, pensamientos de opresión, de negatividad, de dudas, de zozobra, de celos, de ira, de contienda, y atacan la mente de esa persona. Y si el cristiano no ha aprendido a discernir los ataques del diablo y a reprenderlos en el nombre de Jesús, entonces la persona comienza a actuar según la provocación del diablo porque no ha aprendido a identificar el ataque del diablo. Recuerde, el apóstol Pablo dijo, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Por lo cual, Satanás trabaja más cómodo donde no se le descubra, donde no se le exhiba. Y en este sueño, en esta revelación, en esta visión, yo reprendía ese demonio en el nombre de Jesús y salía ese demonio de la casa. Había muchos detalles más, pero que no voy a comentarlos, pero es tremendo. Incluso hay hasta espíritus de pecado que perturban y tientan de manera más allá de algo, o sea, es algo que la persona percibe, que hay algo en esa casa que invita al pecado. También puede pasar un espíritu de lujuria en esa casa. Alguien abrió una puerta legal en el mundo espiritual. Con un pecado, con algún pecado se abrió alguna puerta, y hasta que no se le descubra ese demonio y se reprende en el nombre de Jesús, no puede haber liberación en ese hogar. Voy a repetirlo otra vez, por si acaso alguien está ahora entrando. Los cristianos no podemos ser endemoniados ni poseídos por un espíritu inmundo. No podemos, porque tenemos el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero sí podemos ser, o sí pueden ser atacados o influenciados o ministrados por un espíritu inmundo, que el Señor los reprende en esta noche en el nombre de Jesucristo. Mire, Lucas capítulo 22. Hoy estamos enseñando la palabra. Y mire, estos temas no los enseñan muchos pastores, por lo cual mucha gente está batallando con temas que ni siquiera se da cuenta que están que tienen su raíz en el mundo espiritual. Por eso no salen del problema. Y van a consejería y consejería matrimonial y consejería para esto y para lo otro. Pero no resuelven nada porque lo están tratando con armas naturales. Un tema que es espiritual, y los temas espirituales no se tratan con armas naturales, sino con armas espirituales, como dice la palabra, poderosas en Dios. Voy a leerles un versículo, mire. Lucas capítulo 22 y versículo 53. Jesús dice aquí a los judíos: habiendo estado yo con vosotros. Esto es cuando Jesús es apresado en esa noche por aquellos judíos que fueron a tomarlo preso. Dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Note que Satanás opera mejor en las tinieblas. Y esto no habla meramente en el mundo natural de la oscuridad de la noche. No solamente habla de eso, sino también habla de que él opera mejor donde no es descubierto, donde no es exhibida su operación, para él trabajar encubiertamente. Efesios también 5:11. Mire, este versículo habla en esta misma línea. Dice así, mire, voy a subrayarlo por aquí. ¿Dónde está el versículo 11? Aquí lo encontré. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por lo cual los demonios operan en las tinieblas, en la oscuridad, donde no se les ha descubierto. Por lo cual una familia donde hay pleitos y contienda y no han descubierto que la raíz de ese problema está en el mundo espiritual, no pueden ser libres hasta que no lo identifiquen. Pero por eso lo primero que usted tiene que aprender es a tener discernimiento de espíritu,
para identificar cuando se trata de un ataque del diablo. Cuando hay un pensamiento que llega a tu mente, pero que no viene de Dios. Porque sientes, cuando llegó ese pensamiento, sientes ira, sientes enojo, sientes algo que no es natural. Tienes que discernir que no eres tú, ni es Dios. Es un pensamiento del diablo. Pensamientos de celos con otras personas, con la pareja, o sea, con el esposo, con el cónyuge o la esposa. Pensamientos de celos con familiares. Pensamientos de contienda. Mira lo que te hizo, no lo perdones. Son pensamientos del diablo para perturbarte, quitarte la paz. Y si no lo disciernes, no puedes ser libre. Por eso lo primero es identificar. Si en tu casa hay un espíritu de perturbación, de pleito, de contienda, de ira, de celos, de temor, tienes que identificarlo y decirle en el nombre de Jesús: espíritu de temor, te vas de mi casa ahora. Espíritu de celos, te vas de mi casa ahora mismo. Espíritu de pleito y contienda, te vas de mi casa ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Ve? Identificarlo. Una vez trajeron al Señor un muchacho sordo, y Jesús se dio cuenta de que la sordera y también que era mudo se debía a un espíritu, por lo cual Jesús no ora por sanidad, Jesús ora por liberación y dice: espíritu sordo y mudo, déjalo, vete de él. Y cuando el demonio sale, el muchacho podía oír y podía hablar. ¿Ve? La raíz estaba en el mundo espiritual, pero el Señor identificó ese espíritu inmundo y le ordenó que se fuera. Entonces, lo primero es que usted puede identificar el ataque del enemigo. Identifíquelo. Por dónde Satanás ha entrado en tu casa y repréndalo en voz alta en el nombre de Jesús. Si hay un espíritu de temor, de miedo en tu casa, ataques del diablo. Hay hermanos que se me han acercado a veces para decirme: siento ruidos en mi casa, veo como visiones de demonios y cosas así. Si usted es cristiano, ellos no pueden tocarte. ¿Qué están haciendo ellos? Provocando en ti miedo, atacándote para que haya en ti temor y pierdas la paz y tengas miedo y no disfrutes del evangelio. Entonces, lo que tienes que hacer es identificarlo. Espíritu de temor, te vas en el nombre de Jesús y proclámale la palabra. En el perfecto amor no hay temor. Jesucristo me ha hecho libre. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo cual, identifique ese espíritu inmundo y repréndalo en el nombre de Jesús. Segundo consejo: tenga fe en el poder que hay en el nombre de Jesús. Crea que en ese nombre hay poder. La palabra enseña en 1 de Juan 3:8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo cual, tenga fe que en el nombre de Jesús los demonios tienen que huir. Cristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Por lo cual, no es con harina, no es con sal, no es con aceite, no es con agüita, es con la palabra, en el nombre de Jesús. ¿Con qué venció el Señor Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra. Escrito está. Entonces, mucha gente reprende en la mente. No se reprende en la mente, se reprende con la boca. En el nombre de Jesús, repréndalo con su boca, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Número 3, anota ahí por favor. Revise si hay alguna puerta abierta en su casa, o sea, en su vida, en la familia, en su vida espiritual. ¿Qué son las puertas abiertas? Pecados continuos de los cuales no te has arrepentido. Estás viendo películas de terror en tu casa. Bueno, si estás viendo películas de terror, no te extrañes que haya un espíritu de temor en tu casa. ¿Ve? Pero no puedes decir: espíritu de temor, te vas, y en la siguiente noche pones una película satánica de terror.
le estás abriendo una puerta a ese espíritu para que entre. Entonces, si usted como hombre o como mujer, usted le abrió en su casa, en su familia y en su matrimonio una puerta al diablo, al espíritu de celos, teniendo celos, y usted abrió esa puerta, luego tu esposo o tu esposa también fue influenciado por ese espíritu. Tienes que cerrar esa puerta, tienes que reprender ese demonio y cerrar la puerta en el nombre de Jesús. Se ha abierto una puerta a los pleitos. ¿Ven? Hay que cerrar esas cosas. Otras puertas son azabaches en la casa, cosas de la brujería, cosas de la santería. Sáquelo de la casa. Un elefante por ahí puesto, o una herradura en la puerta, o un azabache en la mano, cosas así. Son cosas de la idolatría que le abren puertas a los demonios. Entonces, lo primero que tienes que hacer, una vez que identificas el problema, tienes que tener fe en Cristo Jesús, que eres de Cristo, tener fe en el nombre de Jesucristo. Número 3, tienes que revisar si hay alguna puerta abierta, porque si las puertas están cerradas espiritualmente, o sea, no hay pecado, no has abierto puertas a los demonios, las has cerrado, te has arrepentido de las cosas que hiciste mal en el pasado, has pedido perdón, no tienes rencor contra alguien, has pedido perdón, ¿ok? Si cerraste las puertas, Satanás no tiene parte en ti. Dijo Cristo una vez en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, hay hogares donde el diablo sí tiene una potestad. No digo en la persona, pero en el hogar sí tiene potestad y sí tiene permiso para estar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque siguen con un pecado recurrente del cual no se han arrepentido. Siguen sin perdonar a la persona que los hirió, que les hizo daño. Siguen enemistados en el matrimonio. El esposo contra la esposa no llevan días sin hablarse. Tienen que pedirse perdón, arreglar el problema y juntos orar y cerrar esa puerta y reprender al diablo. ¿Ven? Entonces, cuando se abren esas puertas, hay que cerrarlas urgentemente, reconciliarse con otra persona. No te pongas a hacer guerra espiritual si estás peleado todavía con tu esposo, con tu esposa. Pídele perdón, llámale, hablen, ámense, pídanse perdón, oren juntos, reprendan al diablo. Y una vez que hayan cerrado la puerta al pleito, a la contienda, a la ira, a los celos, al pecado, entonces sí, en el nombre de Jesús tienen autoridad para reprender los demonios. Los demonios respetan mucho la santidad. Ellos ven la santidad, ellos ven la pureza y la respetan. Número 4, cuarto consejo, hay que tomar la autoridad que el Señor nos ha dado. Hay que creer en la autoridad que el Señor Jesús nos ha entregado. Sí, porque mucha gente vive con miedo, con temor. Ay, es que mira, tengo que llamar al pastor para que el pastor venga. No. Si usted es cristiano, tienes a Cristo Jesús en tu corazón, has sido lavado por la sangre de Cristo y no estás en pecado. Usted tiene la autoridad del Señor para reprender a esos demonios en el nombre de Jesús. Mire este versículo, qué poderoso. Dice el Señor Jesús dijo, he aquí, versículo 19, voy a subrayarlo aquí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Voy a repetirlo. He aquí os doy potestad. Eso lo dijo el que tiene un nombre sobre todo nombre. Eso lo dijo uno que dice la palabra en Filipenses, que ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, y que ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Aleluya. Hablo de Jesucristo. Ese todopoderoso Jesús nos ha dado a ti y a mí la potestad, la total potestad. Dice, he aquí os doy potestad, autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Habla aquí de demonios.
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe usted lo que esta palabra nos está diciendo a ti y a mí? Que usted y yo tenemos autoridad de Dios. Tenemos autoridad de Jesucristo. Él nos ha delegado su autoridad para que en su nombre podamos reprender a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús y obtener una gran liberación. Y número 5, quinto consejo. Ya que sabes que tienes la autoridad de Dios, llénate cada día más de Dios para que recibas mayor autoridad. El pasaje que les leí en el principio, Efesios 6, 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Note cómo habla acerca de vestirnos previamente. No es vestirse el día de la batalla, es que tiene que estar ya vestido. Tienes que vivir un estilo de vida donde diariamente estés ready, estés listo para la batalla. No es que estás desprotegido y el día de la batalla, el día que vas a echar fuera un demonio, ese día oras y ayunas. No. Habla de que hay que estar diariamente vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, mientras más uno busca a Dios, más autoridad uno tiene. Hay que crecer en autoridad, hay que crecer en unción. Una vez los demonios habían poseído a un muchacho y los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Sí echaron fuera otros demonios de otras personas, pero ese no. Y le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Cristo dijo: por vuestra poca fe. Dice: este género no sale si no es con ayuno y oración. Entonces, es verdad que usted como cristiano tiene la autoridad de Cristo, pero usted va creciendo también en su vida cristiana en unción, en autoridad y en fe. Porque para reprender demonios también hace falta la fe. ¡Qué tremendo! Hace falta crecer en fe, crecer en unción, crecer en autoridad. ¿Cómo uno crece en autoridad? ¿Cómo uno crece en fe? ¿Cómo uno crece en unción para liberación? Número 1, consagrándonos más para el Señor. Mientras más te consagras, crece tu autoridad. Mientras más te santificas para Dios, más creces en autoridad en el mundo espiritual. Número 2, leyendo mucho la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra, cuando usted la proclama, trae liberación en el mundo espiritual. Por eso, cuando usted lee mucha palabra, vas a llenar tu espíritu de un arsenal de versículos poderosos que los vas a usar en la guerra espiritual. Jesús mismo, cuando fue atacado por el diablo, Jesús atacó a Satanás con versículos que él ya se sabía. El diablo le dijo: póstrate y adórame. Cristo dijo: no, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo el diablo: convierte las piedras en pan. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es un versículo que el Señor conocía y lo pronunció. ¿Ve? Entonces, el conocer la palabra, leer mucha palabra, te va a dar conocimiento de la Biblia para discernir los ataques del diablo, pero también te va a dar un arsenal de armas poderosas, de palabra de Dios. Recuerde que la Biblia es representada en Efesios 6 como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra es un arma ofensiva. La palabra hiere a las tinieblas. La palabra de Dios rompe en el mundo espiritual. Y número 3, busque a Dios en oración, vigilias y ayuno. Sí, oración, vigilias y ayuno. El ayuno trae liberación, rompimiento, trae liberación. Entonces, si ves que en tu casa hay opresión del diablo, ayuna. Haz un día de ayuno, orando quizás hasta el mediodía, hasta las 3 de la tarde.
ayunando y orando: Señor, dame discernimiento de espíritu, dame poder, dame unción, revélame qué está pasando. Mira cómo hay pleitos en el hogar, revélame cómo está pasando esto, revélame qué está pasando en el mundo espiritual. Y cuando lo disciernes, Dios te va a dar entonces la autoridad, el poder y la unción para operar liberación en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por lo cual, cierro aquí y oro por ustedes. No podemos ser poseídos por el diablo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero en muchas familias y hogares, Satanás está ministrando y atacando e influenciando. Y usted, como hombre o mujer de Dios, necesita crecer en autoridad y en fe para reprender a Satanás de tu tierra, para reprender a Satanás de tu casa, para echar fuera a los demonios de tu familia. Sí, usted los puede echar fuera en el nombre de Jesús. No debemos maldecir, pero sí reprenderlos en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesucristo, por lo cual revise en su vida qué puerta se ha abierto. Y en esta noche pídele perdón a Dios, confiese el pecado, pídele perdón al Señor y comience entonces a batallar en el mundo espiritual. Comience a hacer guerra espiritual. Comience a pelear por su familia para que tu casa sea como la de Obed-Edom, que cuando entró el arca, Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Tu casa debería ser un paraíso de gloria, donde haya paz de Dios, donde haya el shalom de Dios, donde haya la gloria de Dios. Que tu casa sea una sede de la gloria de Dios, donde pueda todo el que entre sea sanado, libertado. Todo el que entre sea ministrado por esa gloria y ese poder de Dios. Y no que vivas en zozobra, en temor, en pánico, en celos, en contiendas, porque no te hayas dado cuenta del mundo espiritual. Por lo cual, el mensaje es: toma la autoridad que Cristo te ha dado y rompe con ese ciclo repetitivo. Échalo fuera en el nombre de Jesús y toma la autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a invitarte que ahora hagas guerra espiritual. En el nombre de Jesús voy ahora a orar por ti, pero primero usted va a hacer esta oración. Vamos. Ahí en su casa, comience a orar, comience a activar y poner en obra lo aprendido hoy. Seguramente durante la palabra el Señor te reveló cosas que en tu familia andan mal. Es posible que el Señor, durante la palabra estaba siendo ministrada, el Señor te reveló por dónde entró el enemigo en tu casa, qué puerta se ha abierto. Ahora que lo identificaste, comienza a hacer guerra espiritual y comienza a reprenderlo ahora en el nombre de Jesús. Vamos. Diga ahí en el nombre de Jesús: espíritu de opresión, te vas fuera. Espíritu de enfermedad, te vas fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de celos, de contienda, fuera en el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesucristo. Vamos. Haga guerra espiritual ahora. En el nombre de Jesús. Algo poderoso comienza a pasar ahora en tu casa. Lo percibo. Hay cosas en tu casa ahora que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Rompe ahora ahí con el vicio. En el nombre de Jesús. Vamos, toma la autoridad espiritual y proclama el nombre de Cristo en tu casa. En el nombre de Jesús.
Padre, yo vengo ahora orando en el nombre de Jesús. Miren, si está con su familia, con alguien, tómenle de las manos ahora. Hagan un círculo de oración. Y voy a orar ahora para que el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora llegue ahí a tu casa y traiga liberación en el nombre de Jesús. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, hay miles de hermanos congregados ahora, miles de personas congregadas en sus casas, en sus hogares, carros, autos, a lo mejor en el trabajo, y están clamando en esta noche por liberación. Padre, en el nombre de Jesús, toca cada vida, toca cada familia. En esta noche, en el nombre de Jesús, nos levantamos contra toda fuerza del diablo, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que esta noche que perdones cualquier pecado. Si alguien te ha fallado, perdona esos pecados. Si alguien ha abierto puertas al pecado, se cierren ahora mismo. En el nombre de Jesús, cubro ahora esa familia. Cubro ahora esos hogares con la sangre de Jesús. Cubro ahora esa familia con la sangre de Jesús. Y ahora vengo en el nombre de Jesús intercediendo, clamando en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, llega a esos hogares, a esas casas, que trae liberación, rompimiento de cadenas, ahora mismo. Que se suelten las ligaduras, que se pudran yugos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Espíritus de enfermedad que atan las vidas, en el nombre de Jesús, por la autoridad que Cristo me ha dado, los ato y los reprendo ahora en el nombre de Jesús. Espíritus de opresión que oprimen las vidas, ahora suelten las vidas en el nombre de Jesús. Espíritus de celos, de contiendas en el hogar, en el nombre de Jesús, suelten las vidas ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo proclamo el nombre de Jesús en cada familia, en cada hogar, en el nombre de Jesús. Se va la enfermedad ahora mismo. Se va el dolor ahora mismo. Se va la depresión ahora mismo en el nombre de Jesús. Ese espíritu de depresión se va ahora en el nombre de Jesús. Toda fuerza del diablo se rompe ahora. Se rompen cadenas. Se rompan maldiciones generacionales ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. 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 Ahora mismo. Poder de Dios. Liberación. Sanidad. Liberación ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, opera en las vidas ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo lo creo en el nombre de Jesús ahora mismo. Toda cadena del diablo se rompe. Todo yugo se pudre a causa de la unción. Envía, Señor, ángeles ahora mismo a ese lugar, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y opera sanidad, opera liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo ahora sea tocando cada vida. Ahora levanta las manos en su lugar y proclame fuerte el nombre de Jesús. Diga fuerte en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo. Yo proclamo el nombre de Jesús en mi casa. Dígalo. Yo declaro el nombre de Jesucristo en mi casa. Dígalo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es el Señor en mi casa, en mi familia, en mi hogar. En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí en su lugar y comience a proclamar el nombre de Jesucristo. Vamos, alábelo, bendiga su nombre. Mientras lo alabas, algo poderoso comienza a acontecer en tu casa.
Los demonios no soportan la adoración, la alabanza. Danza para Dios, salta para Dios. Haz lo que no podías hacer. Vamos, ahora declárate libre en el nombre de Jesús. Proclama la liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo cubro nuestras familias con la sangre de Jesús. Cubro las casas y los hogares con la sangre de Jesucristo. Ahora mismo hay liberación, bendición en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Tomamos autoridad ahora en el nombre de Jesús. Creemos que la liberación ha sido hecha. Hay libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Mire, yo sé que grandes cosas Dios hizo en esta noche, lo creo por fe. Hay familias que han sido liberadas en esta noche. Sé que Dios te ha tocado. Hay familias donde había al principio de la transmisión opresión, ahora te sientes libre en el nombre de Jesús. Si Dios te ha tocado, te voy a pedir que al terminar la transmisión me mandes un mensaje de WhatsApp. Por favor, no llamen a ese número que aparece en pantalla, solamente un mensaje, lo más breve posible, y coméntame qué fue lo que Dios hizo contigo esta noche. Envíame el testimonio a ese número que aparece en pantalla, y los hermanos aquí de qué dice la Biblia me van a mandar esos mensajes, ¿ok? Entonces mándanos ahí por WhatsApp, no llamen a ese número. Envíen mensaje de WhatsApp a ese contacto y coméntenme qué Dios hizo en tu vida en esta noche. Cómo Dios te liberó, qué sentiste, qué percibiste. Mándamelo ahí, tu testimonio, a ese número. Gloria a Dios. Ha sido una noche linda, una noche de bendición. Pero no solamente me gozo por lo que Dios hizo esta noche, me gozo por lo que Dios va a comenzar a hacer en tu vida y en tu familia a partir de hoy. Lo que hemos hecho en esta noche es equiparte con el conocimiento de la palabra de Dios, con estrategias para que hagas guerra espiritual en tu casa y en tu familia. Los que se están conectando ahora mismo, vean la transmisión apenas termine, empiecen desde el principio para que puedan recibir toda la palabra. Así que a aquellos hermanos que desean apoyar la obra, que desean bendecir nuestro ministerio, pueden hacerlo dejando a su ofrenda de amor en nuestra página web que dice la Biblia.tv. También los hermanos que aún no han ordenado nuestro primer libro llamado Apocalipsis, que dice la Biblia acerca de las profecías del fin, está en nuestra página web. Ahí mismo en la página web, los hermanos que ordenaron ya hace 2 semanas, esta semana estaremos enviando los libros. Nos están llegando mañana los libros. Hay un montón de libros que han ordenado ya y que mañana voy a estar firmándolos para enviárselos. Es que tuvimos un pequeño retraso con los warehouses y nos están llegando mañana los libros. Así que aquellos hermanos que ordenaron ya, no se preocupen, ténganos paciencia. La semana que viene, Dios mediante, te llega a tu casa donde lo pusiste. Y si aún no has hecho la orden, rápidamente ve ahí a la página web que dice la Biblia.tv y haz tu orden para que el libro te llegue. El segundo libro sale en octubre, Dios mediante. Se llama Israel, el reloj profético de Dios. Va a ser un libro tremendo. Hoy la editorial me mandó el PDF final. Y lo comencé a leer y estoy emocionado. Sentí la unción de Dios mientras comenzaba leyendo esas primeras líneas. Así que va a bendecirte, va a hacerte de gran bendición ese segundo libro, por lo cual ya puedes preordenarlo en Amazon. Búscalo como Jaciel Rodríguez, Israel, el reloj profético de Dios. Así que nos vemos el miércoles, Dios mediante, en un nuevo video de que dice la Biblia. Gracias por estar pendiente en esta noche. Que el Señor les bendiga de gran manera en el nombre de Jesús.
Amén y amén.